Ricardo Choi estudió fotografía en el Centro de Entretenimiento de Kodak. Ha trabajado en diferentes medios locales como los diarios Última Hora, El Peruano y El Comercio. Además de fotógrafo profesional, es comunicador audiovisual y desde el año 2003 se desempeña también como profesor de fotografía y fotoperiodismo en instituciones educativas como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el Instituto Peruano de Arte y Diseño IPAD y el Instituto Toulouse-Lautrec. La fotografía directa es una corriente artística dentro de la historia de la fotografía que básicamente plantea volver a los orígenes de las características de la fotografía como tal, es decir, la máxima nitidez, ¿no? Y esto se entiende en el contexto que posterior al pictorialismo, en donde las fotos eran más, digamos, granuladas, borrosas, ¿no? La fotografía directa rompe con eso y plantea que la fotografía puede ser arte sin tener que distorsionar y más bien volviendo a la característica esencial que es la imagen nítida, ¿no? Digamos, casi tal cual la realidad. Tiene que ver un poco ¿cómo se dice? La motivación de quien hace la foto, ¿no? Por ejemplo, la fotografía directa básicamente es un lenguaje artístico, es decir, los fotógrafos buscan que sus imágenes se reconozcan como arte, ¿no? Y para esto utilizan los géneros clásicos del arte como el paisaje, como el retrato, como el desnudo, como el bodegón. Eso es, digamos, la temática clásica, ¿no? En cambio, los fotógrafos documentalistas no necesariamente tienen esa inclinación artística. Su deseo es documentar lo que sucede, pues, en la vida, en el planeta, ¿no? En el día a día. Entonces, digamos, la fotografía documental tiene como objetivo más el registro que la parte artística, ¿no? Por supuesto que si llegan a hacer fotos artísticas es como una consecuencia, ¿no? Son buenos fotógrafos, ¿no? O tienen una visión más artística, pero la fotografía directa sí plantea que hay que reconocer la fotografía como arte, ¿no? Yo creo que su nitidez, porque de alguna manera eso era lo que postulaban, ¿no? Una foto con mucha profundidad de campo, con un elemento enfocado muy bien definido y todo el contorno también con bastante definición, ¿no? Eso, yo creo que esa vendría a ser la característica principal, ¿no? Principalmente el diafragma cerrado, ¿no? Porque inclusive luego hay un grupo que se llama F64, ¿no? Básicamente la idea era tratar de que la foto sea nítida en la perspectiva, no solamente en un plano, sino en general en la perspectiva, ¿no? Luego podríamos hablar de otra técnica que surge con ellos, que es el sistema de zonas. Para quienes hacen fotografía blanco y negro, eso ha sido como el estándar para procesar las imágenes, que va desde la toma, el tratamiento del negativo, el paso al papel, ¿no? Es decir, es un proceso bastante complejo, pero que te permite tener una imagen, pues, correctamente expuesta, ¿no? Bueno, el sistema de zonas, ese sería tal vez el más importante, ¿no? Que es un proceso creado por Ansel Adams, que en su necesidad de obtener imágenes, digamos, preciosas, nítidas, correctamente expuestas, perfectas, desarrolló esta técnica, ¿no? Se cuenta siempre de Ansel Adams como un amante del paisaje, ¿no? De la vida natural, y se dice de que él, por ejemplo, adoraba tanto el paisaje que logró que sus fotos sean inclusive más bonitas que el paisaje, ¿no? Es decir, son amplias, es como a través de su fotografía uno logra ver que a él le conmovían estos espacios naturales, grandes, y entonces él desarrolla esta técnica que, como te mencionaba, ¿no? Tiene que ver con el medir correctamente la luz, trabajar el negativo al momento de la toma y luego posteriormente trabajarlo al momento del revelado y al momento de hacer la copia, y eso te permite tener, por ejemplo, nitidez en las luces, nitidez en las sombras y crear una copia perfecta, ¿no? Hay una diferencia geográfica y hay una diferencia de algún modo temática. Es decir, geográfica porque el F64 se da en Estados Unidos con Ansel Adams, con Paul Strand, con Imogen Cunningham, ¿no? Con Edward Weston, ¿sí? Y la nueva objetividad se da en Europa, ¿no? Con fotógrafos como Joseph Sudek, con Karl Blossfeld, con los esposos Becher, ¿no? Con August Sander, ¿no? Y cuando te hablo de temáticas, es por ejemplo, los fotógrafos norteamericanos incursionaban en diferentes géneros, ¿no? Paul Strand terminó haciendo más, digamos, fotografía de tipo callejera, de tipo documentalista también,
¿no? Mientras que Edward Weston pues, hacía retratos, como hacía bodegones, como hacía desnudos y hacía paisajes. Ansel Adams es más conocido por sus paisajes, pero también tiene una etapa en la cual hace un tipo de fotografía más ligada al documentalismo. En Europa podemos rescatar, por ejemplo, las tipologías. La tipología es como el estudio de la forma, ¿no? Entonces tú ves en la fotografía de Karl Blossfeld, por ejemplo, plantas y flores diferentes, de diferentes estructuras y diseños, ¿no? Entonces él lo fotografiaba todas y había como un deseo de la perfección, ¿no? En las formas de estas plantas. Mientras que los esposos Becher, ellos hacían tipología de espacios. Uno puede ver, por ejemplo, series de fotos en las cuales tú ves, digamos, estas torres para extraer petróleo, ¿no? Que no importa en qué parte del mundo esté, son muy parecidas. Entonces ellos, digamos, fotografían del mismo plano, de la misma toma, y entonces tú ves las fotos en serie, ¿no? August Sander, por ejemplo, fotografiaba personas, fotografiaba alemanes, y él tiene fotografiado, por ejemplo, al alemán alto, bajo, gordo, flaco, ¿no? A pobre, rico, viejo, niño. Entonces, su trabajo es tan interesante desde el punto de vista del retrato, de los rostros de las personas, que, por ejemplo, cuando llegó Hitler, ¿no? Y proponía pues, su discurso de raza superior, tú encuentras de que el trabajo de Sander fue como prohibido, como proscrito, como perseguido, porque de alguna manera desafiaba el discurso del alemán como ser superior. Esas serían como que las diferencias, ¿no? Las temáticas y bueno, pues los espacios, ¿no? Pero era, digamos, parte de la misma corriente, ¿no? F64, Nueva Objetividad eran parte de lo que conocemos como fotografía directa o fotografía pura.